Buenas noches, amigos y fieles. Vamos a dar inicio con esta segunda conferencia de las 5 que vamos a tener esta semana. Ya tuvimos una el día de ayer. La conferencia del día de hoy va a versar sobre el pecado de superstición y ahorita explicaremos qué relación guarda con la plática que dimos el día de ayer y la importancia de hablar de este tema que pareciera sin relevancia, pero que el día de hoy sí está adquiriendo pues una relevancia bastante grande. Vamos a comenzar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a comenzar con esta plática en torno al pecado de superstición. Les recordamos a las personas que se van conectando que si tienen alguna duda, por favor en los comentarios la escriban para resolverla, ya sea aquí o en su defecto, ya que la leamos el día de mañana, pues la estaríamos resolviendo, ¿verdad? El día de ayer se preguntó, y bueno, lo respondimos también el día de ayer, que si el Halloween guarda alguna relación con el Día de Muertos. No guarda más relación que la proximidad en los días, y quedará más claro cuando hablemos de la conmemoración de los fieles difuntos, que fue como el marco religioso en el cual se desarrolló en México la tradición del Día de Muertos, tal cual la conocemos el día de hoy, ¿verdad? Y bueno, el día de ayer veíamos que el Halloween nació como una fiesta cristiana que guardaba en algunos lugares ciertos vestigios de costumbres anteriores al cristianismo, que la iglesia en alguna manera bautizó, podríamos decirlo así, pero que modernamente, por la cultura neopagana que algunos sectores de Estados Unidos promueven, pues se ha convertido en lo que es una fiesta de culto al mal, a la fealdad, al horror, al terror, algo totalmente contrario al espíritu cristiano y que un buen católico no puede ni debe celebrar, excluyendo todo el tema de pecado mortal o venial. Simplemente por el hecho de ser cristianos no tenemos que participar en este tipo de cosas. Bueno, vamos a empezar y vamos a retomar la idea arquetipo, o como la idea central que el día de ayer expresábamos, que era el hilo conductor de la conferencia, aquella idea de Tolkien, que el mal no puede crear nada bueno, solamente corromper o arruinar lo que las fuerzas del bien han inventado o creado. Esa va a ser la idea central de esta conferencia también, porque de hecho aquí en la superstición se ve más claramente ese intento pues de los malvados, de los enemigos de nuestra alma, por corromper y deformar lo que Dios nuestro Señor ha establecido en la tierra. Es una manifestación más, la superstición, de ese culto a la maldad, y no solamente quedaría en un culto como es la fiesta del Halloween, una fiesta de culto al mal, de culto a la fealdad y al horrible, sino que ya se transforma en un pecado. Aquí sí ya vamos a estar hablando de pecado mortal, de pecado venial, de algo que Dios aborrece expresamente, que en la Sagrada Escritura nos ha dicho: eso está prohibido, lo aborrezco, lo odio. Eso es lo que es un pecado, algo que Dios odia y aborrece. La superstición y todas sus manifestaciones son cosas aborrecidas por Dios nuestro Señor.
y todo enmarcado en la idea central que explicábamos el día de ayer brevemente. Y antes de entrar aquí al tema ya propiamente central de la conferencia, vamos a hacer una pequeña acotación, digamos, doctrinal en torno a ciertas dudas que podrían ir surgiendo, y para no caer en repeticiones inútiles vamos a explicar ahorita, y es el poder que el demonio tiene en este mundo, porque hay mucha gente que nos dice, sobre todo en estas tierras del centro, del sur, que nos dicen: no, padre, yo creo en el bien y en el mal, yo no hago cosas malas, pero ese yo creo en el bien y en el mal es que yo creo en la brujería, yo creo en la hechicería, yo creo que esas personas realmente te pueden hacer un maleficio, y lo que encierra realmente esa creencia es esa idea maniquea que mencionábamos el día de ayer, que en esta tierra hay fuerzas del bien y del mal en constante lucha. No, no es así. El mal no tiene fuerzas. El mal solamente se dedica a deformar y destruir lo que el bien crea o inventa. Entonces, es lo que vamos a tratar de explicar ahora. Que el demonio tiene poder, sí. ¿Por qué? Porque el demonio es un ángel caído. Tiene el poder de un ángel. Él, según la tradición y la revelación, era al parecer uno de los ángeles más elevados de la corte celestial, un ángel con un conocimiento muy profundo. Santo Tomás lo explica así, nos dice que los ángeles son como los dependientes de Dios en el gobierno del universo, y la jerarquía de los ángeles se determina por el conocimiento y el poder que tienen, de manera que los ángeles superiores tienen un conocimiento profundo y superior del universo en comparación de los ángeles inferiores, por ejemplo nuestros ángeles de la guarda, como en la Sagrada Escritura se cuenta que en cierta ocasión pelearon durante un día el ángel de Israel y el ángel de Persia, tratando cada uno de los ángeles protectores de aquellos pueblos de llevar a cabo su misión. Entonces no es que los ángeles se pelearan a la manera humana, a golpes y demás, no, sino que empiezan a exponer sus conocimientos de alguna manera a nuestra manera de entender, porque es una forma superior la que ellos tienen de conocer. A nuestra manera de entender estuvieron, por decirlo así, discutiendo un día y llegaron a un acuerdo para que cada ángel pudiera llevar a su pueblo a la salvación, o en orden a la salvación, que para eso están los ángeles, para custodiarnos y llevarnos a la salvación. El demonio es un ángel rebelde y tiene un conocimiento muy profundo del universo. Y como explica San Agustín en su obra maestra, las Civitas Dei, el demonio sí tiene un poder en la tierra, pero muy, muy, muy limitado. ¿Qué tan limitado? Todos los santos padres dicen que después de la redención, después de que Cristo nuestro Señor destruyó el pecado con su muerte y de alguna manera venció al demonio, el demonio ya no tiene más poder sobre la tierra. Es, dicen los santos padres, como un perro amarrado, que si tú no te acercas, él no te va a hacer nada. De ahí que muchas veces llegan personas y nos dicen: padre, pasa esto y lo otro. Usted rece el Santo Rosario, usted venga a misa, confiese, se comulgue y nada malo le va a pasar. ¿Por qué? Porque quien está con Dios, nada malo le pasa. Es cierto que en las vidas de los santos se cuenta de un santo cura de Ars que fue muy molestado del demonio, de la misma Santa Teresa de Jesús, de San Ignacio de Loyola, pero en ese caso el demonio es más como un instrumento de purificación del que Dios se vale para darle más merecimientos a sus santos. No es como podríamos pensar, que el demonio tiene un poder ilimitado en esta tierra. No, no lo tiene, está muy limitado, y como dicen los santos padres, solo al que se le acerca pues le puede hacer algo, ¿no? Entonces, ni decimos que el demonio no tenga poder, ni decimos lo que el pensamiento supersticioso y maniqueo de la edad moderna le atribuye, porque no lo tiene. Entonces, ya haciendo esta aclaración, vamos a sentar como principio fundamental
respecto a todas estas manifestaciones de superstición que vamos a explicar, que la mayoría son falsas, son supersticiones de engaños del cerebro. Ustedes saben, o es bueno que se sepa, que el poder de sugestión del cerebro es muy poderoso, muy poderoso. Hay enfermedades cerebrales muy, digamos, complicadas de entender, porque sin haber un daño orgánico la persona no ve y el ojo funciona bien, pero la persona dice que no ve y no te está mintiendo, no ve. Por ahí leíamos en un libro de psiquiatría pastoral que cierto psiquiatra francés, ya muy avanzado en edad, empezó a tener alucinaciones y le decían sus colegas: oye, pero tú sabes que no existen. Sí, es que ustedes no las escuchan, yo las estoy escuchando. Entonces, la mayoría de que dicen que me curé y demás son sugestiones. Ahora, si no es sugestión, si no es un engaño, si no es manipulación, porque este tipo de personas que caen en brujería son muy digamos, manipuladores. Si no es esto, entonces sí hay ya una intervención demoníaca, como lo vamos a ver más después, y estamos hablando de algo más serio, ¿verdad? Bueno, volvemos a explicar: el mal no puede crear, solamente destruir y deformar lo que el bien ha creado e inventado. Y Dios nuestro Señor estableció una iglesia con sacramentos, con rituales sagrados, con bendiciones, con objetos benditos. Y entonces el demonio, cuando los hombres se le acercan para adorarlo voluntariamente, una vez que Dios castiga al hombre y le otorga ese poder al demonio como un castigo para aquellas personas, ¿qué empieza a hacer? Que arremeden las cosas de la iglesia y empiezan a tener sus días consagrados al demonio. Los mismos brujos, hechiceros, hermanitos espirituales, que de espirituales no tienen nada, y ahorita lo vamos a ver, pues utilizan que curaciones y remedios y el agua bendita y que la vela y que esto y que el otro, cosas totalmente absurdas, totalmente irracionales. Pero bueno, dice el dicho popular: el que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza, o a cualquiera se le hinca, ¿no? Entonces el hombre no puede estar sin creer. Y si no cree en Dios, en la iglesia, en sus ceremonias, pues va a creer en lo que el demonio le enseña. Entonces, eso es la superstición, un remedio de lo que la iglesia recibió de parte de Dios para llevar a los hombres a la salvación eterna. Porque muchas personas se afligen y demás porque tienen enfermedades o porque les va mal en el trabajo y piensan que hay que recurrir a este tipo de cosas. Es que no piensan como un cristiano. Nosotros no nacimos para esta tierra, no nacimos para vivir aquí. Entonces, si a Dios en sus planes ve que para nosotros nos sirve la enfermedad o el no tener trabajo, que nos vaya mal, pues lo va a hacer, porque Él nos quiere llevar al cielo, porque esa es la verdadera vida, esa es la felicidad. Para eso nos hizo, para ir al cielo. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero estar en la tierra, quiero vivir aquí por siempre. La iglesia me dice lo que Dios le dice, a mí no me parece lo que Dios está pidiendo, entonces voy con los enemigos de Dios, con los enemigos de la iglesia más bien, porque como decimos, Dios no tiene enemigos. Entonces, por no querer aceptar las verdades de la fe, venimos a caer en cosas irracionales y a poner en riesgo nuestra salvación. Veamos pues la definición de supersticiones: dar a Dios nuestro Señor un culto de manera indebida, o dar a la criatura el culto que solamente se debe a Dios. Por ejemplo, si yo quiero adorar a Dios nuestro Señor, por ejemplo, diciendo: no, es que le tengo que ofrecer 7 veladoras el día de hoy, porque si no Dios se va a enojar. Eso es superstición. ¿Por qué solamente 7? ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 9? ¿Por qué no 10? O sea, ahí el problema es que te concentras más en el número de velas que en el Dios al que estás sirviendo. Ahí es donde entra el pecado de superstición. O el segundo caso, que es el de dar a la criatura el culto que solamente a Dios nuestro Señor se debe, son todas las manifestaciones que vamos a ver a continuación. La primera manifestación de superstición es la idolatría, que consiste en tributar a una criatura
el culto que solamente se debe a Dios. Puede ser simulada o real, por ejemplo, aquel que en tiempos de persecución decía por fuera, rendía culto de adoración a los falsos ídolos, pero por dentro decía, no, esto estoy fingiendo. Aún eso es pecado de idolatría. Si alguien lo llegan a presentar en esta situación, adoras al ídolo o muerte, muerte. No puedo cometer este pecado de idolatría porque es un pecado horrible. Más allá del pecado de idolatría, pues solamente está el deicidio, la blasfemia contra el Espíritu Santo o el odio formal de Dios. Porque la idolatría es de los pecados más horribles y más perversos que existen. La otra idolatría sería la formal, la real, cuando realmente yo adoro como un dios a una estatua de piedra o a Buda o al demonio. Aquí están englobadas las antiguas falsas religiones, como las religiones de los aztecas, donde se adoraba al demonio con sacrificios humanos, y por allí dicen que los españoles vinieron a esclavizarnos, no, los vinieron a liberar de una esclavitud que se tenía el demonio, de una sociedad del terror. Los mismos pueblos paganos, los romanos, los griegos, los egipcios, como dice San Pablo, llevados de su soberbia, vinieron a caer en la adoración de los ídolos. Los satanistas también entran en este culto de idolatría. Entonces son pecados que el día de hoy, por la gracia de Dios, ya están prácticamente o estaban prácticamente erradicados. El día de mañana veremos que no es así, que todavía desgraciadamente lo hay o están resurgiendo estos cultos paganos y satanizantes. Entonces este es el primer pecado de idolatría. El segundo, y que este es en donde nos vamos a extender un poquito más, es lo que los teólogos llaman vana observancia, que es cuando nosotros ponemos medios desproporcionados y no instituidos por Dios para obtener cierto resultado. Es pues cuando se buscan curaciones, cuando se buscan, obtener frutos rápidos sin esfuerzo. Y los teólogos los reducen a tres tipos. Uno que le llaman el arte notoria, que es cuando se adquiere la ciencia sin trabajo alguno. Aquel que quisiera aprender un arte, una ciencia, un idioma de la noche a la mañana, entonces recurre a ciertos rituales, a ciertas cosas. ¿Por qué? Porque Dios nuestro Señor creó unas leyes sapientísimas en las que el ser humano conoce por etapas, y salvo genios, por ejemplo un Mozart, un Beethoven, salvo ese tipo de genios, un mismo Tolkien, que a sus 7 años sabía 6, 7 idiomas y había inventado 2, salvo esos genios, a todos nos cuesta mucho trabajo aprender. Un mismo Gauss, que a sus 5 años descubre una ley matemática. Entonces, salvo esos casos excepcionales, que son genios propiamente, alguien que adquiriera una ciencia de la noche a la mañana, lo hizo por medios que Dios no instituyó. Por ahí el padre Primitivo Cabrera, un padre jesuita, en un libro que se llama Prodigios de la Gracia, narra el caso de una muchacha que hizo un pacto con el demonio, y el demonio le dio a conocer idiomas de la noche a la mañana. Entonces estas cosas son reales, y Dios permite para castigo nuestro. Aquella muchacha se convirtió, se arrepintió de sus pecados, y por eso sabemos su testimonio, pero pues quien lo hiciera así cae en este pecado de vana observancia. El otro pecado los teólogos le llaman arte de la salud. Consiste en querer sanar o recobrar la salud con varias señales o cosas sagradas. Miren, distingamos aquí. Por ejemplo, en Lourdes de Francia, Nuestra Señora dejó una fuente milagrosa donde la gente iba y se curaba, ¿no? Por ahí leímos Monseñor de Segur, un gran obispo francés, gran defensor de la iglesia y luchador contra la izquierda, que ya empezaba a alzar cabeza en ese entonces. Monseñor de Segur narra el caso que a él le tocó atestiguar, no viva presencia, sino porque los padres así lo dijeron, de un niño que estaba a punto de morir por una enfermedad pulmonar.
La madre desesperada se va a Lourdes, ya con su hijo prácticamente agonizante, y al bebé lo toma y lo introduce en una pila de agua helada en Lourdes, ante el asombro de médicos y de personas que estaban allí presentes, pero su hijo recobra la salud. Ahora, esto no es vana observancia. ¿Por qué? Porque aquí no le atribuimos la salud al agua o a la fuente de una manera supersticiosa, sino que la fuente es el motivo de creer en la Virgen, es decir, la Virgen hizo que esta agua brotara, entonces la Virgen depositó aquí su amor maternal, la Virgen está aquí, aquí nos escucha, y el agua es más una ocasión, un motivo para exhortar la fe de aquella madre. Entonces no es el agua la que la curó, fue la fe de aquella madre, y el agua excitó, movió la fe de aquella persona. Dígase lo mismo del agua bendita, tantos santos que con el agua bendita pues ahuyentaban al demonio, se curaban, ahuyentaban digamos los malos pensamientos y las tentaciones. No es el agua bendita que en sí tenga ese poder, es la fe. Ahora, el agua bendita es un sacramental, como es el aceite bendito, el pan bendito, la sal bendita. Los sacramentales son cosas que imitan a los sacramentos. En el caso del sacramento, el agua sí tiene el poder de borrar el pecado original cuando decimos las palabras de la fórmula, pero porque Dios le dio ese poder al agua en esa circunstancia. Eso es lo que trata de arremedar el demonio y los brujos, arremedar a los sacramentos. Por eso cuando nos ponemos un sacramental, no hay como que propiamente una fórmula ritual. Se puede decir alguna según la fe y la devoción de la persona, porque el sacramental es más bien la ocasión que mueve la fe de las personas. En el caso del uso supersticioso es que utilizan el agua bendita o el aceite bendito, el aceite del Santísimo, como un objeto mágico, pues. Esa es la diferencia y ese es el problema. Querer recuperar la salud de manera mágica utilizando para ello el agua bendita o los santos o demás. Entonces, en la tercera manifestación que sigue de esta es observar los acontecimientos para tratar de conjeturar lo que va a suceder, bueno o malo, pero por observación de sucesos fortuitos. No sé, que se cayó una rama y uno dice, entonces hoy voy a tener trabajo o me van a despedir. O aquellas personas que dicen, soñé con tal cosa, entonces significa que va a morir alguien de tu familia. Ese tipo de cosas. O sea, atribuirle a los sueños un poder que no tienen, por ejemplo. Pero José el Soñador, el Señor San José, San Juan Bosco, sí, estamos hablando de personas santas. Tú eres una persona santa destinada a una misión providencial, como San Juan Bosco, que se dedicó a rescatar a los jóvenes de las calles, o José el Soñador, que iba a rescatar a todo su pueblo, o el Señor San José, que debía guiar a la Sagrada Familia. Si tú tienes esa misión de parte de Dios, tienes esa santidad eximia que presentaban aquellos santos varones, entonces tus sueños podrían entrar a este tipo de sueños divinos. Pero si no es así, son simples sueños. Es un simple trabajo de la imaginación sobreexcitada que está de alguna manera representando todavía, cuando tú estás dormido, ciertos acontecimientos. Entonces dice la persona, no, que yo soñé con una cascada, entonces va a pasar esto. No, eso es vana observancia. Es un pecado de superstición. Y bueno, este pecado o caer en este tipo de cosas es pecado grave. O sea, hacerlo es pecado mortal. Yo dejarme guiar por los sueños o por los agüeros o andar en este tipo de curaciones o querer adquirir la ciencia y la sabiduría haciendo rituales y demás, y que prendiendo las, no sé, siete velas de la sabiduría y de los arcángeles y demás. No, esto es totalmente contrario a la ley de Dios y a la razón del hombre. ¿Por qué razón? Porque Dios te dio un entendimiento para que estudies. Porque Dios te dio médicos, le dio a los hombres sabiduría para curarlos. Y si los médicos no encuentran tu curación, pues es la voluntad de Dios que padezcas eso. Entonces, este pecado de vana observancia encierra
rebeldía, irracionalidad, tentación contra Dios nuestro Señor, desconfianza de su bondad, desesperanza, atentar contra su misericordia, contra su iglesia. O sea, encierra mucha malicia y por eso es pecado grave. Ordinariamente no pasa de venial. Ojo, cuando el acto es imperfecto, así como que creo, como que no creo, o es una persona muy simple que engaña a otras personas, o por timidez que lo obligan. Nos ha tocado aquí que a veces pues nos platican jovencitos o ya personas mayores que cayeron en estas cosas, se acercan aquí a la oficina a platicarnos sus problemas y nos dicen: padre, yo caí en esto, pero porque mi papá me obligó, o peor aún, porque personas religiosas inclusive les dijeron que lo tenían que hacer. Y aquí es donde entra la ignorancia también. Muchas veces lo hacen por ignorancia. Nos ha tocado aquí, desgraciadamente, y es muy triste verlo, que personas que deberían de haber llevado esas almas a Dios, pues más bien los llevaron a la superstición y a la brujería, cometiendo un pecado terribilísimo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo aquella alma, pues, su ignorancia, su simplicidad, su buena fe, lo van a excusar de pecado. Ellos muchas veces piensan que lo hacían de alguna manera conforme a la ley de Dios, pero el que a sabiendas que eso está mal, o porque lo debería de saber por su oficio religioso, no lo hizo y llevó a las almas a la perdición, dice nuestro Señor: más le vale que le aten una piedra al cuello, una piedra de molino, y la aten al cuello y lo tiren al mar, porque es un pecado terribilísimo. Entonces, no basta aquí que digamos: bueno, no va a ser mortal, entonces lo hago como queriendo, como que no, porque ya sabemos, ya no hay ignorancia. Hay que dejar todo este tipo de cosas, hay que dejarnos de supersticiones. Ahora, ¿cómo saber que una cosa es vana observancia o superstición? Por tres cosas. Se tienen que presentar estas tres condiciones. Primero, que haya insuficiencia de la causa para producir el efecto. Por ejemplo, ¿qué proporción hay entre encender, no sé, que a veces he visto ese tipo de cosas cuando hemos estado investigando, entre encender 7 velas y aprenderte la materia de estudio de tu examen? No hay proporción. Si quieres aprendértelo, estudia. Las velas no te van a dar la ciencia, cuando la vela tiene el poder de darte la sabiduría. O cuando hacen esos amarres y que dicen unas palabras mágicas y demás, cuando una palabra ha tenido el poder de sujetar la voluntad de otra persona. Entonces allí se cumple la primera condición. La segunda es cuando a ciertos rituales se le añade una circunstancia vana o falsa, como si fuera un requisito innecesario o indispensable. Por ejemplo, esas cadenas de oración que dicen: tienes que sacarle 30 copias a estas oraciones y dejarlas en 30 iglesias diferentes, si no te va a pasar algo malo. Eso es un pecado contra Dios. Aquí aquí gracias a Dios no me ha tocado, pero en otras iglesias sí, que las dejan, eso lo tiramos a la basura. No sirve para nada. O por ahí nos enteramos que al santo modernista Charbel le cuelgan listones y demás. Esto raya en la superstición y es algo que no, o sea, ¿para qué le cuelgas el listón? O sea, hay ahí algo, una añadidura vana o falsa. O por ejemplo, que te tienes que santiguar 3 veces con agua bendita para que no te pase nada malo. ¿Por qué 3? O sea, es ahí donde entra la superstición, en poner circunstancias ridículas a objetos sagrados para obtener un efecto infaliblemente. Esa es la segunda manera de caer en vana observancia. La tercera es cuando se le atribuye infalibilidad a medios que de ninguna manera son infalibles. O sea, que si haces tal cosa, seguro vas a encontrar trabajo, seguro te vas a curar. Ese tipo de cadenas o de velas o de tomar el agua bendita en tal o cual circunstancia. Todo ese tipo de cosas son superstición y las tenemos que abandonar y combatir, porque cuántas almas no se pierden por esto. Entonces, esas 3 cosas convierten una cosa, estas 3 condiciones, una de estas 3 convierte algún objeto en superstición. Ahora, en caso de duda, o sea, híjole, dudo que
si es superstición, que parece como que sí, como que no. Si no hay nada malo, o sea, no hay ninguna circunstancia vana, ni se atribuye de manera infalible y demás, podemos creer que hay efectos ocultos en las leyes de la naturaleza que aún no conocemos. Por ejemplo, vamos a suponer, sabemos que la aspirina es de extracción, si mal no recuerdo animal, es una medicina totalmente natural, son comprimidos de una sustancia medicinal natural. Que alguien en la antigua Grecia hubiera descubrido la aspirina sin darse cuenta y que con eso curara. En ese caso no hay superstición. ¿Por qué? Porque el poder está encerrado en esa medicina natural. Entonces muchas veces el brujo se la trata de sacar con que yo curo con hierbitas y demás. Pues sí, pero ¿por qué invocas tal o cual cosa? ¿Por qué haces oración? ¿O por qué el agua bendita? O sea, ya entran otras cosas. Pero si nos queda la duda y no hay nada absolutamente sospechoso, entonces hay que atribuirlo a leyes ocultas de la naturaleza que no conocemos. Todavía la física, la química siguen avanzando en descubrimientos de cosas totalmente desconocidas por nosotros. Ahí está la misma biogenética, que tanto ha avanzado que ahora se nos viene encima el problema del transhumanismo por esos descubrimientos mal encausados. Entonces, si dudamos y no hay nada malo, hay que atribuirlo a objetos, a leyes de la naturaleza, y se podrá usar aquel remedio haciendo protesta de que pues solamente si es algo natural. Pero hay que preguntar siempre al sacerdote, pues cuando no tengamos alguna duda. Ahora, si nos consta que los efectos producidos por las palabras o por lo que se utilice no son naturales y tenemos la duda de dónde vienen, entonces hay que atribuirlos al demonio, porque Dios obra con claridad. Si Dios nuestro Señor es el que está obrando ahí, a las claras se va a ver, inmediatamente se va a ver, y Dios nuestro Señor siempre va a orientar a aquellas personas a que cuenten todo con claridad al sacerdote, como ha pasado con todos los videntes. Y aquí es donde viene que algunas personas dicen, es que Él tiene don de curación y demás, y a ver, aquí hay que distinguir. Dios nuestro Señor, sí, muchas veces a sus santos les ha concedido esas gracias para confirmar su doctrina o para de alguna manera adornar a su siervo con esa manifestación de la santidad. Pero una persona que vive en pecado mortal o que comete pecados contra la naturaleza, pues obviamente que Dios no le va a dar esto, porque sería para engañar a las personas. Entonces, afirmar que tiene un don de curación y demás, no. Una persona que no viene a la iglesia, que trata de exhibirse, que cobra dinero por ese tipo de dones, alejémonos de esas personas. Son personas totalmente aborrecibles, que solamente engañan a las personas. Dios nuestro Señor no se puede prestar a ese tipo de juegos y de estafas. Inclusive en México está el artículo, si mal no recuerdo, 487 del Código Penal Federal, que es el párrafo 10, si mal no recuerdo, se castiga con cárcel a aquel que, valiéndose de la sencillez e ignorancia del pueblo, lo engaña con este tipo de curaciones. ¿Por qué? Porque si Dios, aún la misma legislación liberal de nuestro país sabe que alguien que de Dios tiene este don, pues no va a estafar, no va a pedir dinero pues para este tipo de curaciones. Entonces, ahora sí vamos a entrar de lleno a explicar las manifestaciones que hay respecto a esto que mencionamos de la vana observancia. Hay, al menos aquí en la zona de Morelos, Estado de México, y pues de aquí hasta abajo hasta Veracruz, no sabemos hasta arriba qué tanto, una especie de secta, y le llamamos especie de secta porque ni siquiera están organizados, así como en otros países sí lo están los brujos, en una especie de iglesia, que dicen llamarse hermanitos espirituales, y que curan espiritualmente y hacen operaciones espirituales, totalmente irracional, totalmente absurdo, totalmente falso. ¿Por qué? Porque mezclan sus cosas espiritistas
mezclan sus cosas, inclusive de mediums. Por ejemplo, nos ha tocado saber de aquí, muy cercano a la iglesia, que hay ciertos charlatanes de estos que según esto se les mete el arcángel San Rafael, y el arcángel San Rafael cura con sus manos. Entonces ellos imponen las manos, hacen una operación espiritual y curan a las personas. ¿Ustedes creen que San Rafael se va a prestar a estas payasadas de metérsele a una persona que quién sabe qué vida lleve para curar a voluntad de él cuando él quiere? O sea, esta persona tiene el poder de llamar a San Rafael cuando él quiere y San Rafael tiene que obedecerle. O sea, imagínense qué soberbia, qué irracionalidad hay en este tipo de personas. Entonces, esos hermanitos espirituales y centros de curación están totalmente mal. Que imponen las manos y que hacen curaciones. O sea, se creen Jesucristo. Cristo nuestro Señor imponía las manos muchas veces y muchas veces ni eso. Ahí está la hemorroísa que la curó sin dirigirle la palabra, solamente por su fe. Muchas veces nuestro Señor alzaba los ojos al cielo y tocaba a las personas para excitar la fe del pueblo sencillo, no porque lo necesitara. Entonces, estas personas imponen las manos creyéndose como si fuera nuestro Señor, porque ¿quién es el único que sabemos que cura imponiendo las manos? Cristo nada más. Ningún médico que yo sepa hasta el día de hoy tiene el poder de imponer las manos y curar. Ahora, nuestro Señor le dijo a los apóstoles, sucesores suyos, consagrados válidamente por Él como obispos, y de allí a todos sus sucesores en el episcopado, y a nosotros como sacerdotes, impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Pero esta fórmula está en el ritual romano, se invoca a Dios nuestro Señor, nosotros lo hacemos como ministros de Cristo, no atribuyendo infaliblemente a nuestra imposición de las manos la curación de la persona, sino a la fe de ella y a la voluntad de Dios, que aquí es lo más importante. Siempre lo hacemos con esa cláusula: si Dios quiere que te cures, te vas a curar. Y miren, hemos visto muchas veces que la extrema unción y estas bendiciones realmente se curan. Hemos visto personas al borde de la muerte que después de recibir esta bendición vienen aquí y se curan. Y no lo andamos publicando ni lo vamos a publicar. Lo mencionamos para demostrar que nuestro Señor sí obra por medio de los poderes sacerdotales que tenemos, no por nosotros, sino por el poder que Él nos dio. Entonces, este tipo de centros espirituales, que hermanitos espirituales, que videntes, que archividentes, que tienen dones, que son cajitas de los santos, reprobados. Y ahorita vamos a ver las penas canónicas que incurren estas personas. Esta otra manifestación de la vana observancia, que podríamos decirlo así, ha permeado mucho, y es la cuestión del budismo, que se atribuye que la filosofía esta pacifista y unirte con el nirvana y suprimir tu conciencia y entrar en esto, seguir las enseñanzas de los sabios budistas, tiene un poder de sanación y de curación del estrés y demás. Vamos a distinguir el budismo del yoga, que el yoga es un derivado del budismo, pero ahorita vamos a explicar a continuación más expresamente. Del budismo, ¿qué podemos decir? Algo bien sencillo. Han pasado miles de años desde que Buda murió y al día de hoy no ha resucitado. Es un simple hombre como nosotros, mortal. Y Cristo nuestro Señor, sí, que yo sepa, fuera de Nuestra Señora y de aquellos a que nuestro Señor ha resucitado, nadie más ha resucitado. Buda no ha resucitado. Buda fue un simple hombre como nosotros. Y muchos historiadores de peso inclusive ponen en duda que haya realmente existido. Pero somos tan mediocres que buscamos la mediocridad para seguirla. Tenemos un Dios resucitado, que se hizo hombre por nosotros, que murió en la cruz, que nos da la iglesia, los sacerdotes y sus bendiciones, y no nos basta. ¿No le creemos a la iglesia? ¿No adoptamos sus métodos de meditación, de oración, que tienen miles de años comprobados, que han curado a las personas de sus pecados, que los han llevado a la santidad y los han unido con Dios? No es suficiente. Y caemos en el budismo.
totalmente reprobado. Cualquier pensamiento que venga del budismo, cualquier doctrina budista, es fruto de una mediocridad espiritual, de que no nos conformamos con un Dios hecho hombre que murió y resucitó por nosotros. Entonces, el budismo es un arma más del demonio para engañar a los hombres. ¿Por qué? Porque el budista adora la creación y nosotros adoramos al creador, no a la creación, algo muy distinto. Ahora, ¿cómo llegó el budismo al occidente? Pues por parte de las sectas teosóficas, masónicas y demás, que de alguna manera, queriendo combatir el cristianismo, discristianizan a la sociedad y le quieren dar esta espiritualidad mediocre del budismo. Y lo peor, lo triste y lo lamentable es que tantos cristianos caen en esto, por pura mediocridad espiritual. Derivado de esta doctrina mediocre y perversa, es donde brota el yoga, que es una práctica del budismo que mediante ejercicios busca suprimir la conciencia y el dolor. Otra vez, ese seréis como dioses para decidir cuándo sufrir y cuándo no. Ahora, no estoy diciendo que tengamos que dedicarnos a sufrir, que nos guste el sufrimiento y demás. No. Una cosa es el amor a la cruz, que tiene 5 grados y que todos tenemos que pasar por esos 5 grados de aceptar el dolor como Dios lo mande. Y otra cosa muy distinta es que huyamos del dolor. Dolor es inherente a esta vida, jamás vamos a huir de él. Y el yoga trata de suprimirlo. Muchas personas dicen, padre, pero es que nada más es un ejercicio, no tiene nada de malo, yo no veo lo malo, yo excluyo la filosofía y demás, y no pasa nada. No, si es un simple ejercicio, ¿por qué acudes con estos charlatanes, de alguna manera disfrazando tu mediocridad espiritual, cuando la ciencia ha avanzado tanto en la fisioterapia, en las cuestiones neurológicas, y se han desarrollado métodos científicos que te pueden curar? Cuando puedes hacer ejercicios sin recurrir al yoga, ¿por qué recurres al yoga? Ahora, es como si dijeran, no, yo no soy narcotraficante ni sigo su filosofía, pero pues de sus ganancias y de todos sus negocios me beneficio. No, así no funcionan las cosas. O sea, es esa misma incongruencia, pues. O sea, ¿por qué recurrir a los métodos de meditación budista en ese contexto de mediocridad espiritual, cuando está la meditación cristiana que tantos beneficios le reporta al alma? ¿Por qué acudir a estos métodos de charlatanes cuando podemos acudir a la ciencia, que es un regalo que Dios nos da? Porque como dijo nuestro Señor cuando le pregunta a Pilatos, ¿qué es la verdad? Ahí Cristo pudo responder lo que anteriormente respondió a los fariseos: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y toda manifestación de la verdad, como es la ciencia, pues es fruto de Dios nuestro Señor. Entonces, no, el yoga no es algo compatible con el cristiano. Aquí en este momento no podríamos extendernos más. Esto da para otra conferencia, el yoga, sus nexos con el satanismo, la protección que la masonería le ha dado. Entonces, no lo trataremos aquí, lo trataremos quizás en otra ocasión. Otra manifestación, ahora sí ya más perversa, es el Reiki, que en resumidas cuentas, ¿qué es el Reiki? El Reiki no es otra cosa que una especie de sincretismo que mezcla elementos paganos con elementos cristianos. Lo que hemos estudiado respecto a esto es que se manejan energías y chakras y vibras y todo este tipo de cosas. De aquí es donde viene eso de los 7 arcángeles, y hasta le pone nombre a los 7, siendo que la Sagrada Escritura solamente menciona el nombre de 3.
y luego que las malas vibras y las buenas vibras y que las energías, todo este tipo de cosas son totalmente paganas, no es algo sustentado ni en la revelación de la Sagrada Escritura, ni en la tradición cristiana, ni en la sana filosofía, ni en la ciencia, ni en el sentido común. Entonces, ¿de dónde sacan este tipo de cosas? Solamente pueden provenir del demonio y de la irracionalidad y de engaños de este tipo de charlatanes. Ya hasta abajo, igual el Reiki da para otra conferencia, pero miren, es como bien enseñan los teólogos, como bien enseñan la iglesia. No es conveniente hablar tanto de este tipo de cosas, porque a veces nada más entra la curiosidad por conocerlo. ¿Y qué ganamos sabiendo del Reiki? Simplemente nos quedemos con que está mal y no hay que practicarlo. Y que muchas veces el Reiki, y hay testimonios reales, ha llevado a la gente al satanismo, a posesiones demoníacas. Entonces, ¿para qué andar jugando con el diablo? Hay que alejarnos totalmente de esto. Lo último que viene ya es la brujería, la hechicería. Pues esto creo que es más conocido. Y aquí es donde entra, por ejemplo, el tipo de películas como Harry Potter, que nos quieren dar una idea muy mística de la magia, ¿no? De la hechicería. Y es como una escuela, es algo sencillo, es algo bueno, una lucha contra el mal. Y entonces hay hechicería buena y hechicería mala. No está bien. No estoy diciendo que Harry Potter sea satánico. Yo no he estudiado al respecto de esto, he escuchado personas que lo dicen. No he leído los libros ni me interesa. Solamente sé que vamos a analizar la obra de Harry Potter, y porque aquí estamos hablando de brujería y hechicería, como una obra literaria. Como obra literaria se le ha catalogado en el género de la fantasía, y ahí se han englobado otras obras como las obras de Tolkien, como las obras de Lewis, como algunas obras de Wagner, como algunas obras ya más modernas, como cierto boom de la fantasía. Y aquí hay que distinguir la idea que maneja Harry Potter de la magia. Es la idea que nosotros sabemos del típico hechicero, del típico brujo, que con conjuros y pócimas mágicas trata de hacer efectos superiores a la naturaleza, que es lo que venimos hablando, la superstición. Muy distinto a la idea de Tolkien a la idea de magia que maneja Tolkien, que es más bien un conocimiento profundo de la naturaleza, es más bien una forma de sabiduría, y en este sentido mago sería también el científico que tiene un conocimiento profundo de la ciencia. Mago sería también el santo que conoce a profundidad las leyes de la gracia. Entonces, algo muy distinto, muy distinto. Entonces, para que no caigamos en ese engaño, porque muchas veces por ahí nos tratan de llevar, es que también esta y esta obra, no, hay que distinguir. Como obras literarias, ciertas obras de autores cristianos, como Tolkien y como Lewis, están encasilladas en lo que se le llama la literatura mitológica, en el sentido del cardenal Newman, aquel pastor anglicano que se convirtió al cristianismo al tratar de refutar a la Iglesia Católica, que dice: el mito es una prefiguración del Evangelio, un preanuncio del Evangelio. Entonces, estos autores cristianos tratan de rescatar de las mitologías antiguas los elementos afines al cristianismo, los bautizan, le dan un ropaje de literatura y hacen obras monumentales. Cosa distinta a Harry Potter, ¿no? Que toma la idea simple de la magia, la mete a una escuela a la manera popular y desarrolla una historia simplona, sin mayor trama que la lucha entre dos brujos. Entonces, para no confundir. Ahora, brujos y hechiceros los hay, sabemos, aquí en México es muy famoso Catemaco, como podríamos decir capital nacional de la brujería. Lo hay. Hemos conocido aquí testimonios de personas que han conocido estos brujos,
inclusive su familia se ha metido a esto y han peleado con ellos por esta situación. Entonces, para no caer en repeticiones, mencionábamos lo de arriba, el demonio sí es cierto, tiene algún poder. Este tipo de personas normalmente están en un comercio continuo con el demonio, pero nosotros estamos tranquilos. Y miren, para entender qué tan tranquilos estamos, se cuenta de San Antonio Abad que él se fue al desierto, vivía en soledad haciendo penitencia. Y en cierta ocasión el demonio lo quiso espantar y le llevó muchos animales, osos, leones, tigres, serpientes, que hacían sus ruidos para llenarlo de temor en la noche. San Antonio no se inmutó y le dijo: si tú tuvieras poder de parte de Dios para hacerme algo, bastaría uno de ustedes. Pero como no tienen poder, bola de canallas, así les dijo, bola de canallas, no tienen ningún poder, por eso me quieren espantar, pero no me van a espantar, porque yo soy siervo de Dios. Ahora, y si Dios les permite hacerme un daño, es la voluntad de Dios, bendito sea. Entonces, ese debe ser el pensamiento del cristiano, esa confianza de San Atanasio en Dios, porque el simplemente hecho de temerle a este tipo de brujos, pues es desconfiar de la bondad de Dios. Ahora, lo que les decía, y aquí está el derecho canónico, Canon 2314 dice: todos los apóstatas de la fe cristiana y todos y cada uno de los herejes y cismáticos caen ipso facto, es decir, inmediatamente, en excomunión. Y si después de amonestados no se enmiendan y tuvieron algún oficio en la iglesia, deben de ser removidos de su cargo e inclusive se les debe de deponer. Y bueno, ya se van explicando otro tipo de penas, otro tipo de gente que incurre en esto, y que esta excomunión está de modo especial reservado al sumo pontífice. Pero el día de hoy tenemos papa, imagínense el problema al que se mete quien a sabiendas con toda perversidad incurre en estas cosas, el que se dedica a esto, ¿no? Quien por ignorancia, quien por temor, quien por lo que sea llegó a caer en esto, no cae en la pena, pero el que a sabiendas o debiéndolo saber, vamos a poner el caso, Dios no lo quiera, que algún sacerdote o clérigo cayera en esto, él no puede alegar ignorancia, porque él lo debería de saber, lo debería de estudiar, pues cae en esta excomunión. Y explican los teólogos ferreres, siguiendo a San Alfonso María de Ligorio y Santo Tomás, que aquí incurren los brujos, hechiceros y demás. ¿Por qué? Porque de alguna manera caen en herejía muy fácilmente, o sea, casi cualquier cosa que ellos hagan los hace caer en herejía. No es del caso mencionarlo aquí, pero es tan fácil caer para ellos en herejía como sería para nosotros caminar abajo de la lluvia y mojarnos. O sea, ellos conviven en la herejía. Entonces, este tipo de personas, por eso les digo que caen en pecados abominables. Ahora, por aquí habíamos visto también el Canon 2325 dice: al que ejerciere la superstición o cometiere sacrilegio, debe el ordinario castigarlo en forma proporcionada a la gravedad de la culpa, sin perjuicio de las penas que el derecho establece contra alguno de los actos supersticiosos. Es decir, que cuando nosotros sabemos de esto tenemos que denunciarlo, para que en este caso nosotros como sacerdotes pasemos las denuncias a los señores obispos y ellos se encarguen de castigar a los responsables. ¿Para qué? Para cortar la plaga, pues porque el día de hoy realmente es plaga. O sea, la gente se quejaba o se queja de la iglesia y demás y caen en cosas totalmente absurdas. Entonces esas son las penas para brujos y hechiceros. Terminemos ya con la última manifestación de esta vana observancia, que es la cuestión de la adivinación, es decir, querer saber cosas ocultas por medio del demonio. La adivinación puede ser demoníaca de dos maneras: de manera expresa, sabiendas, cuando yo invoco al demonio, cuando alguien invoca al demonio para que le diga pues cosas ocultas o cosas del futuro, cosa totalmente absurda porque el demonio no conoce el futuro, o cuando lo hago de manera implícita, es decir, con medios desproporcionados. O sea, quien diga, no, yo observo los astros y demás, pero no invoco al demonio. Pero ¿cómo las estrellas te van a decir tu futuro? Aquí es donde vienen los horóscopos. O sea, es algo irracional.
O sea, San Agustín se dedica a probarlo porque en su tiempo mucha gente creía en esto. Y es algo totalmente irracional. ¿Cómo va a influir los astros en el destino como si el destino existiera? No existe el destino. No existe esa influencia de los astros. Es algo totalmente irracional. Miren, muchas veces dicen, no, que la iglesia obscurantista y que no sé qué. Para empezar, eso es algo totalmente ignorante quien lo diga esto. Pero muchas veces estas personas que critican falsamente a la iglesia de oscurantismo, creen en esto, creen en los horóscopos. O sea, por Dios, el día de hoy la gente toma los horóscopos como algo real y se dicen muy modernos, cuando es un error que el cristianismo, que la iglesia superó hace ya más de 1900 años o 1700 años. O sea, vemos lo irracional de este tipo de adivinaciones, o que te leen las manos, que te leen las cartas. O sea, ¿cómo va a estar encerrado tu futuro en tu mano? O sea, es algo totalmente absurdo. De ahí que siempre que falten las causas naturales, todo se debe de atribuir a adivinación. Cosa muy distinta, por ejemplo, la obra de Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, que dicen, oiga, usted ve el futuro, ve cosas ocultas. No, simplemente tiene una deducción muy poderosa. Puede haber quien lo tenga y lo pueda hacer, pero ya de ahí a saber cosas ocultas, ya ahí hay una intervención del demonio. Si es real y si no es real son charlatanerías. Todo tipo de adivinación está totalmente opuesta al espíritu de la iglesia. Y miren cómo habla Dios contra este tipo de cosas. Dice en el Deuteronomio 10, capítulo 10, versículos del 10 al 20. No se vea en tu país quien consulte adivinos y que haga caso de sueños y agüeros. No haya hechicero ni encantador, ni quien pida consejo a los que tienen espíritu de adivino y a los astrólogos, ni a quien intente averiguar por medio de los difuntos la verdad, porque todas estas cosas las abomina el Señor, y por haber cometido semejantes maldades a aquellos pueblos, acabará con ellos a tu entrada. Es decir, ¿cuál es el castigo que Dios utiliza contra un pueblo que cae en esto? Lo arrasa, lo destruye. ¿Por qué nuestra sociedad se está desmoronando? Porque dejamos de seguir a Dios para seguir las supersticiones totalmente irracionales. Entonces, Dios nuestro Señor lo castiga en el Deuteronomio. Y dice en el Levítico, capítulo 20, versículo 6, la persona que se desviare de mí para ir a consultar a los magos y adivinos y se abandonare a ellos, yo mostraré mi saña contra ella y la exterminaré de en medio de su pueblo. O sea, Dios nuestro Señor ya había dicho que cualquiera que caiga en superstición o en magia o en adoración, en curaciones, decía, sáquenlo del pueblo y apedréenlo. Ese era el castigo que Dios les daba, pero no se contenta con eso. Dice, voy a mostrar mi saña contra ellos. Es decir, Dios se va a ensañar y va a hacer sufrir a esa persona aquí por ir con este tipo de brujos, o más el que se dedica a estos. Y dice, lo exterminaré de en medio de su pueblo. Así es como Dios misericordioso, Dios bueno, se expresa en torno a este tipo de cosas, manifiesta su odio contra los pecados de superstición. Y bueno, lo mencionamos porque pues el Halloween se muestra como ocasión propicia para hacer promoción de este tipo de cosas, de cuestiones esotéricas, en fin, como una manifestación propicia para hablar de este tipo de cosas. Entonces, por eso es que decidimos hablar en esta ocasión del espíritu de superstición y pues exhortarlos a todos a que, como dice nuestro Señor, Dios que se enoja contra el pueblo en el Levítico, me dejaron a mí, dice él, o sea, como con cierto dolor, me dejan a mí para ir a buscar a estos brujos y adivinos. O sea, es un pecado que le toca el corazón a Dios nuestro Señor por abandonarlo a Él, ¿no? O sea, y todo por nuestra falta de mortificación, todo por nuestra ignorancia, todo por nuestra mezquindad. Y podríamos decir que aquí más es por nuestra mediocridad espiritual.
O sea, y bueno, hubo cosas que no mencionamos, bueno, se nos pasó, pero todo tipo de limpias, que con huevo, que con el pirul y demás, son cosas totalmente supersticiosas, como le decíamos a los niños, y a los niños les daba risa cuando les decíamos esto. O sea, si el huevo tiene el poder de limpiarte, ¿por qué no te limpiamos con la gallina? Debe de tener más poder la gallina que el huevo, ¿no? O sea, digo, por lógica, ¿no? O muchas veces aquí nos ha tocado que hacen brujería con pollos, ¿no? Con gallinas. Y dice, bueno, pero ¿por qué con gallinas? Por cuestión económica, porque es más barato matar una gallina que matar un borrego. ¿Por qué no hacen la brujería con borregos? Porque es más caro. O sea, son totalmente charlatanes. Ahora, si fueran ciertos, veríamos a los brujos y a estos hermanitos espirituales en las filas de los hospitales de cáncer, en la fila ya de oncología, pues curando a las personas, ¿no? Porque se supone que curan, no lo hacen. Porque si no lo saben, pues yo creo que a lo mejor el mismo miedo los retrae, pero como ya hemos mencionado atrás, esto es un delito federal. Entonces, quien lo hace, pues cae en un delito. Y bueno, esto es lo que queríamos exponer, explicar en torno al pecado de superstición, que desgraciadamente el día de hoy está tan extendido. ¿Cuánta gente lee los horóscopos y cae en este tipo de cosas, en limpias, en amarres? Es sorprendente realmente. Y muchas veces dijera uno, bueno, pues es persona sencilla a la que se engañó. Muchas veces son gente con título y demás, que las que engañan, pues, y caen en este tipo de cosas. Bueno, estamos revisando aquí los comentarios. ¿No? Parece que no hay preguntas, no hay dudas. Por ahí nos mandan saludos. Sol Cano, saludos a todas las personas que nos estén viendo de las diversas partes de la República, de los diversos lugares. Pues saludos, agradecemos que hayan visto la plática. Si creen que es de alguna utilidad, pues nos ayudarían mucho compartiendo el video, la publicación de Facebook, que va a quedar aquí en la página del Santuario del Señor de la Expiración. El día de mañana, o a lo mejor al ratito, la subimos a YouTube también, para quien se les facilite más en YouTube, y de esa manera pues hacer llegar esta información a más almas para que no caigan en engaños. También, si alguna persona después o respecto a esto le surge alguna duda, alguna pregunta, pues bueno, lo pueden poner aquí en los comentarios. Les responderemos brevemente en los mismos comentarios para utilidad de los demás, y más ampliamente el día de mañana podremos resolver estas dudas. El día de mañana veremos lo que es el espíritu anticristiano, que conecta con todo lo que hemos estado hablando, porque el Halloween se ha transformado en un culto a la perversidad que conlleva al esoterismo y a la superstición, todo con el fin de instalar un espíritu anticristiano, que es de lo que vamos a hablar el día de mañana con el favor de Dios. Cómo hay un espíritu anticristiano, cómo hay un culto abiertamente al demonio y una especie de apostolado del satanismo el día de hoy. Entonces, en plataformas como Disney y como Netflix, entonces estaremos explicando esto. Por ahí saludos allá a José Moreno, parece que es en Guadalajara, tiene una imagen de perfil del Atlas, quiero suponer que es de Guadalajara. A la señora Cecilia ya en Acapulco, saludos, Dios los bendiga. Y bueno, vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, Dios los bendiga, queden con Dios.